Pediatra asistente del Servicio de Pediatría es Salud Loreto. Es egresado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, donde también hizo su posgrado. Con ustedes el doctor Ricardo Gil Echevarría. Hola, hola. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre asma en niños, ¿no? Entonces, el tema general de este curso, ¿no?, es ver la parte diagnóstico y tratamiento ambulatorio. No voy a tocar mucho sobre el manejo de las crisis asmáticas, no voy a tocar mucho sobre la fisiopatología del asma, ya que esto lo podemos encontrar en cualquier texto. Muchos ya son pediatras, son estudiantes de medicina y están en constante actualización en esto, ¿no?, del manejo de las crisis. Entonces, entendemos que el asma es una enfermedad extremadamente común, ¿no? Más del 10% de los niños del mundo presentan esta enfermedad, ¿no? Y muchos pediatras que quizás que están viendo, que estén presentes ahora, entenderán el gran reto que se nos presenta en el manejo del niño con asma, ¿no? No tanto por el tratamiento, ya que el tratamiento, si se lo lee, es prácticamente sencillo, ¿no? Lo difícil es el incumplimiento de estos tratamientos por parte de los padres, ¿no? Y si es que tenemos niños adolescentes con asmas, estos incumplen mucho más el tratamiento que por sí el tratamiento solo, ¿no? Muy aparte, existen muchos mitos y creencias por parte de los padres, de la familia misma, de los abuelitos, ya que todos se meten en el tratamiento y a opinar sobre la enfermedad del niño, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aclarar algunos mitos también en cuanto al asma, ¿no? Vamos a definir el asma usando la definición del GINA 2023, donde nos define que es una enfermedad crónica frecuente, heterogénea, ya que va a estar afectado por múltiples factores, ¿no?, genéticos, ambientales, muchos factores que se pueden modificar en el niño también, factores familiares en cuanto al uso de cigarrillos dentro de la familia, por ejemplo, ¿no? Es potencialmente grave y supone una carga sustancial para el niño, ¿no?, la familia, para la comunidad. Provoca síntomas respiratorios, evidentemente, limitación de la actividad y las crisis asmáticas que muchas veces requieren un tratamiento de urgencia y que puede llegar a ser fatal, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente, más del 10% de los niños en el mundo. Entonces, es una enfermedad infrecuente. Muchos padres nos dicen, ¿no?, ¿cómo es que mi hijo tiene asma, no? ¿Por qué, doctor, me está hablando de asma si mi hijo es un niño muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando le decimos al papá, perdón, se está cayendo. Entonces, cuando le decimos al papá que el niño tiene asma, probablemente el papá nos ponga una cara de asombro, ¿no? ¿Que por qué? Porque mi hijo, si se considera que es una enfermedad rara, ¿no? O muchos los consideran que es una enfermedad rara. No, está bien. Ahí nomás. Y no pensamos, en realidad, o no conocemos, muchas veces por ignorancia en el tema, que es una enfermedad que afecta a más del 10% de los niños en el mundo, ¿no? Es tan frecuente que incluso a nivel mundial hay un día para recordar o reflexionar la importancia de esta enfermedad, ¿no?, que es el primer martes de cada mayo de todos los años, ¿no? Entonces es una enfermedad muy, muy importante. Siguiente, doctor. Entonces las cifras de asma a nivel mundial se ven
Como se ve en el gráfico izquierdo, es un estudio epidemiológico en diferentes países. Vemos en la parte de abajo pues, los años hasta el 2005 y cómo la prevalencia de asma ha ido en aumento en todos los países. Son muy pocos los países que han reportado una disminución en la prevalencia de asma. Entonces, en este artículo en la cual saqué esta información, incluso lo describen, ¿no?, como una pregunta: ¿el asma es una epidemia? Siguiente, doctor. Entonces tenemos cifras que van en aumento. En cuanto al diagnóstico de asma, anterior, doctor, por favor. Ahí. Tengo que necesariamente encontrar sibilancias para hablar de asma. Por supuesto que si un niño viene con una crisis asmática, obviamente vamos a encontrar expiración prolongada, sibilancias, hipersonoridad torácica. Ahí no hay duda de que estamos frente a un signo clínico de un niño con asma, ¿no? Entonces, ahí no hay duda. Pero debemos recordar que la mayoría de los niños que vienen a la consulta ambulatoria no presentan sibilancias, ya que están en una etapa intercrisis, en la cual, como dije, no hay sibilancias. ¿Qué hacemos con este niño? Le auscultamos y decimos: no, su hijito está bien, no tiene asma. Y le dejamos pasar y viene a otra consulta porque su hijo siempre presenta tos recurrente, pero en la consulta viene y no escuchamos sibilancias. Entonces siempre estamos con el diagnóstico de: no, su hijo no tiene asma porque nunca le he escuchado en la consulta ambulatoria sibilantes. Entonces no necesariamente tiene que haber sibilantes para hablar de asma. En estos niños debemos recordar mucho la historia del niño, ¿no?, los antecedentes del niño. Por ejemplo, vemos los síntomas a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Vino por emergencia o no vino por emergencia? ¿Cuántas veces le han nebulizado este mes? ¿Cuántas veces le han nebulizado este año? ¿Cuántas veces ha usado los inhaladores, ¿no? Su hijito se despierta, duerme bien, se despierta por las noches, está intranquilo, tose por las noches. Preguntar cómo va con el ejercicio, tolera el ejercicio o no, tose cuando hace ejercicio. Y no solamente antecedentes del niño, sino también antecedentes de los padres, antecedentes de su entorno familiar, antecedentes de su hábitat, ¿no? No necesariamente del domicilio, ya que el niño actualmente, muchos niños van desde muy temprana edad a las cunas, a las guarderías, incluso de los 2, 3 años los niños ya están yendo a la cuna, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ambiente, el hábitat de ese niño? Pues es la guardería, la cuna y muy pocas veces el domicilio, ¿no? Entonces debemos ver todos esos antecedentes. El anterior. No, el anterior. Entonces, desde el punto de vista clínico, ya muchas guías nos proponen 5 preguntas, ¿no?, básicas. Cada pregunta que el papá nos responda de forma positiva refiere este estudio que nos da un 5% de valor productivo positivo, lo que nos da un 5% de posibilidad de que ese niño tenga asma, ¿no? Entonces es importante este dato clínico o estas preguntas básicas que nosotros debemos plantearnos, obviamente, a los padres, ¿no? ¿Ha escuchado alguna vez a su hijito, luego de un cuadro viral, luego de haberse expuesto a una actividad física, luego de haberse expuesto a un alergeno, que le silba el pechito o que tiene dolor en el pecho? Muchas veces los padres no nos van a decir: sí, mi hijito tiene sibilantes, pero el padre nos va a describir que el niño tiene una sensación de que le falta el aire, ¿no? Ahí es la primera pregunta, ¿no? En la noche, ¿su hijo está bien, duerme tranquilo o se despierta con tos, ¿no? O se despierta con tos. Ahora, el tercer punto, ¿no? ¿Qué pasa con el ejercicio? Recordemos, según estudios, 3 de 4 niños con asma no toleran el ejercicio. Entonces, esa es una pregunta clave para la investigación de asma, ¿no? En cuanto a los resfríos, ¿no? Mi hijito se resfría frecuentemente, pero no debemos quedarnos allí, ¿no? Evidentemente podemos encontrar
tos en aquellos niños con resfríos, ¿no? O sea, se entiende que un niño con resfrío puede presentar tos, pero no es una tos, pues, es una tos que es autolimitada, ¿no? Dura 3, 4, 5 días y como que ahí nomás queda la cosa. Pero, ¿qué pasa? Debemos estar muy alerta cuando la mamá nos dice, mi hijito tuvo gripe, tuvo tos, pero esta tos ya tiene 10 días, 15 días, un mes con tos, y me han dicho que es una gripe mal curada. Ahí debemos tener bastante cuidado, ¿no? Ahora, otro factor muy importante en el asma es la hiperreactividad, ¿no? Es un dato muy importante en el asma. Este niño tiene problemas obstructivos bronquiales solamente cuando está expuesto a virus, o sea, cuando está con gripe solamente, o también tiene problemas obstructivos bronquiales cuando está expuesto a un alergeno. Por ejemplo, visita a la abuelita y la abuelita tiene perritos, gatitos, el niño juega y regresa a la casa con el pecho cerrado, porque eso es lo que nos manifiestan, ¿no? Ese niño va al parque, juega con las plantas, se revuelca en el gras y regresa a casa con el pechito cerrado. Eso es un signo de hiperreactividad, ¿no? Entonces, la hiperreactividad es un acompañante importante y presente en un niño con asma. Ahora, edad de diagnóstico de asma, ¿no? El papá nos dirá, doctor, ¿cómo me puede decir que mi hijo tiene asma si tan solo tiene 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos? ¿No? Por conocimiento, según el padre, refiere que él sabe que el asma solo se habla a partir de los 9, 10, 11 años, ¿no? Es muy común. Es muy común esto, los expertos han dicho que el asma en la niñez no empieza en la niñez, no empieza a esas edades, sino que el asma en la niñez empieza en etapas muy precoces de la vida, ¿no? Como veremos más adelante. De tal manera que un médico pediatra peruano hizo una pasantilla en una universidad de Estados Unidos, en donde se encontró que había muchos pacientes, miles de pacientes con diagnóstico de asma. Entonces, ¿qué dijeron, no? Para hacer el estudio. Si tengo tantos pacientes con diagnóstico de asma, entonces voy a las historias clínicas y recolecto los datos relevantes que me ayuden a mí como médico a predecir si ese niño futuramente tendrá asma o no. Allí es donde crean el score predictivo, ¿no? De asma. Este score predictivo consiste en, o también llamado como, ¿cómo se llama? Índice predictivo de asma, ¿no? Este score predictivo se realiza en todo niño que tiene más de 3 o más episodios de sibilantes en los últimos 12 meses, ¿no? En el año, más un criterio mayor o 2 criterios menores, ¿no? Entendemos que los criterios mayores son 2 criterios mayores, ¿no? Padres con asma o niños con una dermatitis atópica. Y como criterios menores, una rinitis alérgica en el niño con sibilancias sin que esté con un cuadro respiratorio de por medio y eosinofilia mayor al 4%, ¿no? Hay algunos hospitales que dosan no el número de eosinófilos, sino inmunoglobulina E. Pero ¿por qué en este score usamos la eosinófilos, no? Ya que al ser un score debería ser usado en todos los ámbitos hospitalarios, ¿no? Incluso en las postas, ya que incluso en las postas tenemos un laboratorio donde podemos hacer un hemograma y ver la cantidad de eosinófilos. Entonces, por eso es que se usa acá eosinófilos, ¿no? Siguiente, doctor. Entonces, estos gráficos, este estudio lo saqué de una sociedad europea de pediatría. En el gráfico del lado izquierdo se observa a los niños pequeños o lactantes con sibilancias, ¿no? Observamos que la minoría, que es el gráfico pintado de rojo, ¿no? La minoría de los niños con sibilancias son asmáticos, ¿no? La minoría. Y la gran mayoría son niños que tienen sibilancias postvirales, posiblemente por bronquiolitis, que muchas veces pueden presentar por ahí otro episodio de sibilancias y luego no presentan nunca más en su vida, ¿no? Pero este pequeño grupo reducido, que es de color rojo del lado izquierdo, ¿no? Los niños lactantes pequeños con sibilancias, ese pequeño grupito que tienen diagnóstico de asma,
¿cuándo van a empezar sus síntomas de asma? ¿No? Como vemos en las barras del lado derecho, el 20% inician sus síntomas antes de los 6 meses, ¿no? Antes de los 2 años, casi el 45%. Antes de los 3 años, casi el 75%, ¿no? Incluso antes de los 5 años, casi el 95% de los niños antes de los 5 años ya está presentando signos de asma, ¿no? Prácticamente iniciando la enfermedad. Entonces, ¿cuándo empezamos con el asma? ¿A los 9 años, 10 años, 11 años? Pues no, ¿verdad? El asma se empieza en edades muy precoces, pero si yo tengo un niño pequeño, lactante, con sibilancias, lo primero que voy a pensar es en asma, pues no voy a pensar primero en asma, primero voy a pensar en otras patologías respiratorias, no un gripe, una bronquiolitis. Pero si este niño lactante, pequeño, tiene sibilancias o cuadros obstructivos bronquiales a repetición, pues debemos estar muy alerta, ¿no? Y ayudarnos de los scores predictivos y de las preguntas que debemos hacerle al papá para entender de que ese niño puede en un futuro ser asmático e iniciar tratamiento precozmente, ¿no? Incluso tratamiento conservador y tratamiento preventivo. En cuanto al tratamiento de asma, ¿no? ¿Debemos tratar solamente las exacerbaciones de asma? Muchas veces sabemos que el tratamiento de asma en forma de mantenimiento o preventivo es largo, ¿no? Puede durar años, incluso su seguimiento también es cada cierto tiempo, ¿no? Cada 3 meses, cada 2 meses, dependiendo cómo ve el cuadro del niño. Entonces el papá nos dice, ¿no? Doctor, ¿por qué le vamos a dar un tratamiento tan largo a mi niño, ¿no? Hablando de los tratamientos corticoides inhalatorios, ¿no? Entonces el papá se preocupa, ¿por qué un tratamiento tan largo? Si bien es cierto, mi hijito acude a la emergencia 2, 3 veces al año porque se cierra sus bronquios y le dan tratamiento, y el resto de los meses mi hijito está tranquilo, no presenta ningún problema, ¿no? Pero podemos ver en esta gráfica el número de hospitalizaciones con diagnóstico de asma en el año. Esa es una gráfica sacada de una revista de un hospital de Arequipa, en la cual hicieron un estudio de 2001 hasta el 2015, ¿no? Y se ve cómo las hospitalizaciones por asma han ido a aumento, ¿no? Si se extrapola hasta el 2024, quizás sea hasta incluso más de 100 niños hospitalizados al año, ¿no? Vemos en cada barra de color rojo y color verde. ¿Qué son los colores rojos, no? Son los niños hospitalizados que no reciben un tratamiento preventivo o un tratamiento conservador. Pero también vemos la barra verde. ¿Qué son la barra verde? Son los niños que sí reciben un tratamiento preventivo, un tratamiento conservador o que están en un programa de asma. Pero si están en un programa, ¿por qué se hospitalizan? Pues justamente por incumplimiento del tratamiento, ¿no? O es muy largo el tratamiento, los padres lo ven al niño muy sanito, muchas veces por tiempo no administran el medicamento si se trata de niños o lactantes, ¿no? Y esos niños terminan hospitalizándose, a diferencia de los niños del cuadro rojo, ¿no? Son niños que no reciben tratamiento preventivo y son los que más se hospitalizan. Si hablamos de más de 100 niños hospitalizados por año, ya entenderemos el costo, ¿no? que esto implica a los padres, incluso al Estado, ¿no? Si se trata de que tenga un seguro, ¿no? Siguiente, doctor. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, ¿no? El tratamiento debe ser individualizado y muy adaptado para el paciente, ¿no? Debe ser escalonado, ya que debemos ver la dosis y el número de medicamentos que debemos administrar al niño para controlar su asma, ¿no? El tratamiento debe ser a diario y mantenido en el tiempo, es un tratamiento largo, es por eso que hay el incumplimiento en el tratamiento, y periódicamente debemos revisar al niño, hacer algunas encuestas a los padres, quizás incluso hacerle algunas pruebas pulmonar al niño, ¿no? Entonces, en el GINA 2023 nos habla de un tratamiento pues escalonado, ¿no? Lo voy a ver mejor en el siguiente gráfico. Ahí está, ¿no?
Ahí pude resumir un poco sobre la clasificación del asma. Para yo dar un tratamiento de asma, debo clasificar el asma en el niño, ¿no? No es lo mismo dar un tratamiento para un niño con un asma intermitente que a un niño con un asma persistente grave, por ejemplo. Nos vamos a ayudar mucho del FEV1, ¿no? El FEV1 es el volumen expiratorio en el primer segundo, ¿no? Lo normal es que sea mayor al 80%. ¿Para qué nos ayuda el FEV1? Para clasificar a nuestro niño. Obviamente a niños muy pequeños no se les va a realizar este examen porque no colaboran. Quizás se puede realizar este examen a niños mayores de 3 años, 5 años, ¿no? Entonces, si tenemos un FEV1 mayor al 80%, entonces este niño podemos clasificar en un asma intermitente o un asma persistente leve. En un asma persistente moderado, el FEV1 es de entre 60 y 80% y un persistente grave menos del 60%, ¿no? Otro dato muy importante son los síntomas, las crisis diurnas y nocturnas, como se ve en el cuadro, ¿no? Vamos a ir al persistente grave, ¿no? Para hacerlo un poco más fácil. Entonces, el persistente grave, ¿ese niño tiene síntomas diurnos? Sí, todos los días. En el persistente grave, las crisis nocturnas ¿son todos los días? Sí, ¿no? Como se ve. Hay síntomas todos los días. Ese niño persistente grave tiene síntomas diurnos y síntomas nocturnos, ¿no? Es un niño grave. Un persistente moderado presenta crisis diurnas también todos los días, pero las nocturnas va a presentar aproximadamente 1 a la semana, ¿no? Estamos hablando de una crisis o mal de una crisis semanal en un niño persistente moderado. A diferencia del grave, pues como dije, son todos los días. En un persistente leve, las crisis diurnas son más de 2 crisis a la semana y las crisis nocturnas entre 3 a 4 crisis al mes, ya que si tiene más crisis ya no sería leve, sería moderada, ¿verdad? Entonces en la leve tenemos más de 2 crisis a la semana en el diurno y las crisis nocturnas son entre 3 a 4 crisis al mes. Y los intermitentes que presentan menos de 12 episodios de crisis diurnas a la semana y en crisis nocturnas menos de 2 crisis al mes, ¿no? Y los intercrisis no se encuentra sibilancia, el bebito está tranquilo. Entonces, una vez clasificado a nuestro niño, vamos a dar el tratamiento, ¿no? El tratamiento de base son los corticoides. Anteriormente menciona que antes del 2019 no se daba tratamiento corticoide para los asmas intermitentes, simplemente tratamiento de rescate, pero actualmente la base de todo tratamiento, no importa la clasificación, son los corticoides inhalatorios, y va a variar simplemente las dosis, ¿no? En el intermitente, en el asma intermitente, corticoides inhalatorios a dosis baja, en el persistente leve, corticoides inhalatorios a dosis baja, en el persistente moderado, corticoides inhalatorios a dosis intermedia, y los persistentes grave, corticoides inhalatorios a dosis altas. En todas estas clasificaciones de nuestro niño asmático, el tratamiento de rescate son los beta-2 agonistas de acción corta. Entendemos a ellos como el salbutamol, fenoterol, albuterol, lo que puedan tener en su hospital, ¿no? En su centro de trabajo. Entonces la base son los corticoides inhalatorios, va a variar simplemente la dosis de acuerdo a su clasificación de asma, y del rescate los beta-2 agonistas de acción corta. ¿Qué pasa si... Y hablan de escalonado, ¿no? No en todo va a ser lo mismo, pero sí base de base los corticoides. Entonces, si tenemos un niño con un asma persistente leve, tratamos de agregar un antileucotrienos. ¿Con qué fin? De disminuir, de que no sea tan alta la dosis de corticoides, ¿no? Y poder controlar mejor con menos dosis de corticoides. Nuestra meta debe ser no usar dosis altas de corticoides, ¿no? Quizás inicialmente sí se puede iniciar dosis alta de corticoides y con las evaluaciones podemos ir desescalando, ¿no? Entonces, en el persistente leve, corticoides inhalatorios de base, de rescate beta-2 agonista de acción corta y le agregamos un antileucotrieno, ¿no? En el asma persistente moderado, de base un corticoide inhalatorio a dosis medias o dosis intermedias, de rescate un beta-2 agonista de acción corta y agregamos un beta-2 agonista de acción larga, ¿no? Ahí vamos escalonando de acuerdo a nuestra clasificación del niño. En un asma persistente grave,
de base nuestro corticoide de acción, nuestro corticoide inhalatorio, pero a dosis mucho más altas, de rescate un beta-2 agonista de acción corta, y agregamos corticoides vía oral. ¿Qué más podemos agregar? Podemos agregar los antagonistas colinérgicos de acción larga, ¿no? Como el tiotropio, por ejemplo, no el bromuro dipratropio, porque eso es de acción corta y se usa para las crisis, ¿no? Entonces no podemos dejar bromuro dipratropio como terapia de mantenimiento para un niño, porque eso se usa para las crisis asmáticas. Sí podemos dejar para un niño persistente grave un tiotropio, por ejemplo, un corticoide vía oral, más su corticoide inhalatorio y de rescate su beta-2 agonista. También podríamos usar otros fármacos biológicos, un fármaco que inhibe a la inmunoglobulina E, que es el mediador de toda esa cascada para el asma, inflamatoria del asma, un bloqueador de las interleuquinas 5, ¿no? Por ejemplo, el omalizumab, ¿no? Mepolizumab. Pero son tratamientos pues ya de especialidad, ¿no? Si tenemos un paciente persistente moderado que no está respondiendo a nuestro tratamiento, debemos buscar sí, otras causas, unos diagnósticos diferenciales y mandar a especialidades, ¿no? Ahora tenemos una gravedad en el alma, ¿no? Una gravedad máxima, si podemos encontrar, no solamente es una crisis de asma, sino lo más grave en el alma es que podemos encontrar un niño con bradicardia, ¿no? Un pulso paradojal, un tórax silente, ¿no? Que ya lleva otro tipo de manejo, ¿no? Ya que si no se trata puede ser fatal para el niño. Entonces, luego que nosotros instauramos un tratamiento de mantenimiento, nosotros debemos evaluar periódicamente a nuestro niño, ¿no? Ya que nosotros debemos aumentar las dosis de corticoides, agregar otros medicamentos o disminuir, ¿no? Entonces, nos hacemos 4 preguntas, ¿no? En las últimas 4, obviamente a los padres, ¿no? En las últimas 4 semanas, el paciente ha tenido síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, es solo para poner sí o no, ¿no? ¿Algún despertar nocturno debido al asma, con sibilante o sensación de falta de aire? ¿Sí o no? ¿Necesidad de utilizar rescate con beta-2 agonista de acción corta, más de 2 veces a la semana? ¿Sí o no? ¿Alguna limitación en la actividad física debido al asma? Entonces, respondiendo a estas 4 preguntas, nosotros podemos decir que nuestro paciente está bien controlado, parcialmente controlado o no está para nada controlado, ¿no? Y esto debemos hacerlo periódicamente. No, acá arriba puse algunas dosis en niños, pues justamente hablaba de dosis bajas, dosis intermedias y dosis altas de corticoides, y podemos ver acá algunas dosis, ¿no? Esto es en niños, ¿no? De la budesonida, la beclometasona, de la fluticasona y la mometasona. Esto es para un dato de referencia al momento de nosotros queremos instaurar su tratamiento de mantenimiento. Eso. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Ricardo Gil por su excelente exposición. A ver si tenemos alguna pregunta del auditorio. Bueno, doctor, una preguntita. Un poco no me queda muy claro con respecto al diagnóstico ya definitivo para decir si un niño ya tiene asma, ¿no? Que es importante saber, decir al padre, ¿no? Porque esa es la duda del padre, decir si tiene o no tiene asma. Porque más o menos estoy entendiendo de que ya tiene desde pequeña edad, ¿no? Desde niño. Pero ¿en qué momento ya dice este paciente es asmático? O sea, es con diagnóstico de asma. Entonces, en primer lugar, debemos tener un niño que tiene síntomas de una obstrucción bronquial recurrente, ¿no? Como dije, puede haber niños con obstrucción bronquial por causas virales, como una bronquiolitis, ¿no? Otros procesos respiratorios en la cual sí vamos a encontrar tos y muchas veces también sibilantes, ¿no? Y que estos nunca se vuelven a repetir en su vida. Pero ¿qué pasa si ese niño
tiene sibilancias o cuadros obstructivos pues, recurrentes. Es allí en nuestra consulta ambulatoria, nosotros no debemos quedarnos tranquilos, ¿no? Y avanzar en la historia clínica, no solamente con los antecedentes del niño, sino también con los antecedentes familiares. De repente el papá o mamá tiene asma, el niño encontramos también una dermatitis atópica o eczemas, ¿no? Hablando de los criterios mayores, ¿no? Que nos ayudan al diagnóstico. Dentro de los criterios menores, ¿no? Que el bebito siempre esté con sibilancias, no asociados a un cuadro gripal, sino a exposición de alergenos, ¿no? Que se encuentran en el asma. Entonces, más las encuestas que le podemos hacer a los niños, ¿no? Como había presentado, son 5 preguntas que tienen ya un valor predictivo positivo bastante alto, ¿no? Que cada ítem positivo que el papá nos diga ya suma un 20% de probabilidad de que ese niño tenga diagnóstico de asma, ¿no? Entonces, en la clínica del niño, los antecedentes familiares, más la ayuda que hacemos con los test o los score, nos darían ya el diagnóstico de asma, ¿no? No hay una edad así. No hay una edad, ¿no? Como mencioné, pues, como un mito, pensaba que el asma, pues, es a edad más avanzada, ¿no? 9, 10, 11 años, pero según este estudio, hay niños lactantes, muy pocos, ¿no? Con cuadros obstructivos bronquiales que ya están en pesquesos, ya son a recurrencias, que ya son síntomas de su inicio de asma, ¿no? Y a ellos son los que todo hospital debería tener ya su programa de asma y allí serían candidatos de entrar a esos programas de asma, ¿no? Para su seguimiento y ver en el tiempo cómo va, ¿no? Sus crisis, ¿no? Si presentan o no, ¿no? Y también quizás ahí ir descartando, ¿no? Pero nosotros debemos identificar y meterlos a un programa y dar tratamiento y hacer el seguimiento. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, en caso de que no haya ninguna otra pregunta, agradecemos al doctor Ricardo Gil por su excelente exposición. Gracias.